Nuevamente bienvenidos al canal de Filósofo 777 y quiero compartir el siguiente artículo de Orlando Viera Blanco, que es excelente, que se llama Propiciar el golpe de gracia. Él comienza citando la siguiente frase: no creo en guerras épicas de soldados de cartón y de hojalata contra tanquetas y fusiles de desalmados. Aliviar el despropósito emocional que ha vivido Venezuela obliga a repasar algunas incidencias para comprender que el accionar político de la MUD, en términos de búsqueda electoral, no está alejado del menú que deba implementarse para desbordar el gobierno, cercarlo masivamente y lograr el cambio de poder. La clave aquí es la unidad. El desafío es la organización disciplinada y estocada, y la estocada es la movilización popular, que aún no pega. Desde la entrada de Smartmatic como operador electoral en Venezuela, no ha habido una elección justa, transparente e imparcial. Vicios de todo orden, un registro electoral aliñado, adulteraciones de entidades, cédulas descaradas, entre nacionalizados, resucitados y residenciados a juro, un plan república totalmente rendido al servicio de la ignorancia deliberada, metan votos que si os veo no os conozco, voto asistido, el cierre de centros electorales, la propaganda descarada, la intimidación, el patrullaje rojo, la lista de Tascón, en fin, disposición a placer de recursos y medios del Estado para movilizar, para pagar, chantajear y condicionar los votos. ¿Cómo y cuándo se han contenido estos excesos? Básicamente en tres eventos: la reforma constitucional del 2007, las presidenciales Maduro versus Capriles 2013 y Asamblea Nacional 2015. Tres victorias electorales con el mismo CNE. ¿Qué elementos prevalecieron para esquivar la trampa? Unidad política y operativa, es decir, presentación unitaria de candidatos y tarjetas, más activación de vigilancia en las mesas. Segundo, presencia de testigos y resguardo de actas. Tercero, monitoreo de resultados. Y cuarta, la percepción de la unidad de propósito para una causa superior llamada Venezuela. El análisis obsesivo, concentrado en la calle como factor único de salida, restan una revisión ponderada sobre las omisiones cometidas en las regionales que disipan el fraude. Primero, no hubo unidad política ni operativa, sumado a una campaña de descrédito torpe y mordaz que alimentó no solo la abstención de los votantes, sino la militante. Segundo, ineficiencia en el resguardo de actas y compromiso de vigilancia, antes, durante y después del evento. Tercero, la percepción por errores inexcusables de comunicación política que los partidos iban por sus feudos. Cuarto, la gente se dejó manipular por la infecunda, infeliz y falaz tesis que votar era validar al Consejo Nacional, a la Corte Constituyente, era reconocer a la Asamblea Nacional, era legitimar a Maduro y era darle un voto de confianza al CNE. Todos a la lona. Estos son los gazapazos operativos, discursivos, tácticos y logísticos que no podemos sustituir por disputas intestinales y la lógica del abstencionismo malcriado. Teniendo una oposición dividida y vulnerable, sin retaguardia ni respaldo de calle contra la migración súbita de los centros electorales, el CNE quedó por libre con sus marramucias, y ahora esa mega histeria pretende embutir con indefensión vicariante y el martilleo del "te lo dije", la cultura del "no me da la gana, no me lo calo más", "no creo en los partidos, conmigo no cuente, todos son unos traidores", donde quien goza un pullero es el G2 cubano, con nuestra altivez, simpleza y externalidad. Tartufos que plenan las redes sociales de improperios para partir la unidad, para frustrar la organización y, en definitiva, inmolarnos. ¿Cómo revertir esta situación? Jamás con un "si te quedas yo me voy", muy infantil. Nunca. Capriles leyó a Mandela o Lech Walesa, nunca. Lo noble y lógico es que la oposición se siente a construir un consenso con mayor transparencia, participación de las bases, la articulación de Caracas con la provincia. Hay que descentralizar la política,
hay que seguir practicando un juego piramidal y capitalino, es decir, plantando el evento más importante que se avecina en Venezuela para salir de esta era, como lo son las presidenciales del 2018. Esto es la política: unidad, organización, convergencia, lealtad, identidad no solo personal sino de ideas, de modelos de poder, de planes económicos, identificación del verdadero enemigo. Pero el realpolitik es también utilitario, programático, no principista, ágil, astuto, sagaz, seductor, persuasivo. Claro que existe lo moralmente censurable, pero mariposearlo es ineficaz frente a las masas, por lo que es utópico. No creo en guerras épicas de soldados de cartón y de hojalata contra tanquetas y de fusiles de desalmados. La calle no se encara cuerpo a cuerpo en luchas no violentas. Escuchen, la resistencia es sorprender, desmoralizar, burlar la tiranía, no fajarse con él. Esto exige estrategia y mucha organización. Es aquí donde la comunidad internacional tiene que quitarse las vendas hipócritas de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. Cuando los venezolanos indefensos mueren, no solo de libertad o democracia, sino de hambre y de criminalidad. La diplomacia colonista de los viejos postulados Drago o Estrada de no injerencia es la cómoda. Pero hoy la responsabilidad de proteger a las naciones atrapadas en totalitarismo la contraviene. Y a lo interno los ciudadanos no tenemos que volver a levantar y caminar para mantener activa esa comunidad internacional. Hoy las vías democráticas en Venezuela no son el fin, sino el medio para construir un poderoso movimiento de movimientos, un pueblo, un liderazgo, una diplomacia de tutela para propiciar y asestar golpe de gracia. Falta poco. Reemprendamos. Esta es la opinión de Orlando Viera Blanco acerca del golpe de gracia. Analizando lo que decía Orlando Viera, llama a una creación de un verdadero movimiento de unidad nacional que sea inteligente, que utilice las bases, que se mueva a nivel electoral, pero que también se mueva a nivel de calle, pero no enfrentando de manera directa a un grupo de asesinos desalmados, como lo son los defensores del régimen, con las manos vacías. Él decía, o dice en su artículo, la importancia que tiene la organización y la unidad, y en no permitir que las infantiladas que a veces se nos ocurren a nosotros como seres humanos, de que si tú vas yo no voy, y si yo voy tú no vienes. Entonces eso hay que acabarlo en Venezuela. No sé hasta dónde o hasta cuándo el venezolano va a seguir, si se vota malo, si no se vota también, si vamos porque vamos y si no vamos porque no vamos. El G2 ha sabido ponernos el dedo en la llaga una y otra vez, logrando dividir a la gente con cualquier tontería. Por ejemplo, yo recuerdo cuando hablé muchas veces de la traición de Ramos Salub y de lo que al final iba a ser. Y yo recuerdo que más de uno me escribía y me insultaba diciendo que yo era un traidor, que yo era del G2 cubano, que yo buscaba dividir la unidad, que tenía que apoyar a Ramos Salub, dijera lo que dijera, hiciera lo que hiciera, cometiera los errores que cometiera, que no podía permitirlo, que no podía seguir en mi actitud. Recuerdo cuando le avisé a Capriles vía correo electrónico del fraude que le iban a hacer cuando las elecciones de Maduro, les expliqué muy claramente cómo iba a ser, cómo había una fibra óptica donde iban a producir las votaciones después de las 6 de la tarde, le expliqué que se podía hacer, es más, le mostré una trampa de cómo se podía imprimir un voto a través del lenguaje C, cómo se podía realizar en programación, cómo se podía realizar una trampa de que tú imprimieras una cosa en el aparato de elecciones, saliera la cara de tu elector, de la persona que tú acabas de escoger, que el sistema te imprimiera el voto, pero a través de un algoritmo yo enviar datos donde diga que de cada 3 votos para Capriles, 2 eran para Maduro y 1 para Capriles. En el envío de datos, eso se puede hacer en algorítmica, eso es un lenguaje de programación y a través de algoritmos se puede modificar el sistema de envío.
Yo puedo hacer que imprima lo que está en la pantalla, puedo hacer que lea lo que está en la pantalla, pero que antes de que yo envíe los datos haya un 3 y 2. De tal manera que cuando se cerraba el proceso electoral, se contaban las mesas, se veían las impresiones totalitarias del computador principal, coincidían, pero la realidad es otra. Una cosa es lo que se imprima en el centro electoral y otra cosa es lo que se iba a enviar, según el algoritmo, en la base de datos. Eso lo expliqué una y otra vez. Y yo recuerdo que el comité del Comando Simón Bolívar me escribió que yo debía eliminar ese video porque estaba causándole duda a las personas de que fueran a votar, porque si ya se sabía que había trampa, entonces nadie iba a votar, que yo era del G2 cubano, que yo tenía que eliminar ese video y demostrar de verdad que yo estaba comprometido con la causa y que eso no lo podía mencionar nunca más. Así que yo fui obediente y quité el video, lo levanté y lo eliminé totalmente para evitar que las personas de verdad pues se abstuvieran de ir a votar, cuando yo lo que dije era que había que seguir en la calle, que había que seguir peleando, que podíamos demostrarlo, que yo podía reunirme con ellos, que trajeran a una junta internacional, que yo les podía explicar cómo funcionaba el programa algorítmico. Sin embargo, nunca se hizo. Cuando estuvimos en la calle reclamando el triunfo de Capriles, yo recuerdo que en esos días me comuniqué con la coordinadora de él en Caracas, y recuerdo que le dije la importancia de seguir en la calle, y recuerdo que me dijeron, no, la orden de Capriles es que vámonos todos para la casa, porque tenemos que evitar derramamiento de sangre, porque vamos a salir por la vía pacífica, esto lo vamos a llevar a la Corte Internacional, y aún estamos como estamos. Por eso yo le quité la gracia, le quité mi respaldo a Capriles, porque él es en parte culpable de lo que pasó aquí en Venezuela. Él es el que desconocía a Nicolás Maduro y en una reunión de unidad lo llamó señor presidente. Cuando antes de eso lo llamaba el ilegítimo, después de la reunión donde fueron invitados políticos y empresarios, él le da la mano y le dice señor presidente. Bueno, por eso estamos como estamos. Hoy en día disentir de cualquier cosa causa de que muchos me ofendan y se ofendan entre sí. Hasta que nosotros como venezolanos no aprendamos a entender que necesitamos una unidad en todos los sentidos. Una unidad en todos los sentidos. Que si todos decidimos dormir en la cama, dormimos en la cama, y si todos decidimos dormir en el suelo, dormimos en el suelo. Pero hasta que eso no lo logremos, lamentablemente, estaremos perdidos. Este es el mensaje de su hermano y amigo filósofo 777, analizando el artículo de propiciar el golpe de gracia de Orlando Viera Blanco. Bendiciones para todos. Si aún no te has suscrito a mi canal, suscríbete, regálame un like. Le recuerdo que estoy en Instagram, búscame filósofo777USA. También estoy en Twitter. También me puedes buscar como @filósofo777USA. Y también les recuerdo que tengo mi canal de Noti Filósofo 777, que los está esperando con noticias, donde todos los días subimos noticias para mantenerlos informados. Hasta aquí el mensaje y bendiciones nuevamente.